¿Alguna vez te has preguntado por qué parece que el tiempo se te escurre como si fuera arena entre los dedos? En De la brevedad de la vida, Séneca te invita a reflexionar sobre la fugacidad de nuestra existencia y cómo aprovechar cada instante al máximo. A través de una prosa filosófica cautivadora, te sumergirás en un viaje introspectivo que cuestiona la naturaleza del tiempo y la sabiduría en vivir plenamente. Vamos con el libro. Título: De la brevedad de la vida. Autor: Lucio Anneo Séneca. Capítulo 1. La mayoría de las personas culpa a la naturaleza por darnos una vida tan corta. Dicen que el tiempo que tenemos pasa tan rápido que muy pocos pueden lograr todo lo que quieren antes de que termine. No solo la gente común se queja de esto, también lo hacen personas muy inteligentes. Los médicos dicen que, aunque la vida es corta, el estudio de la medicina es largo y complicado. Aristóteles también se quejaba de que algunos animales viven cientos de años, mientras que los seres humanos, que pueden hacer cosas increíbles, viven mucho menos tiempo. Pero el tiempo que tenemos no es realmente corto, lo que pasa es que perdemos mucho. Si lo usáramos bien, la vida sería lo suficientemente larga como para lograr cosas importantes. Si pasas tu tiempo en ocio y placeres y no lo usas en actividades valiosas, cuando llega el final te das cuenta de que el tiempo se fue sin que lo notaras. La vida no es corta, pero nosotros la hacemos así. No es que no tengamos suficiente tiempo, es que lo desperdiciamos. Es como cuando alguien tiene grandes riquezas, pero las gasta sin pensar y de repente se queda sin nada. Por otro lado, alguien con pocos recursos puede hacerlos crecer si los maneja sabiamente. Lo mismo pasa con el tiempo, si lo usas bien, tendrás suficiente. Capítulo 2. ¿Por qué nos quejamos de la naturaleza si ha sido generosa con nosotros? La vida puede ser larga si la aprovechas bien. Pero muchos la desperdician, unos por avaricia insaciable, otros por trabajar en cosas que no sirven de mucho. Algunos se pierden en el alcohol, otros en la ociosidad. La ambición consume a quienes buscan la aprobación de otros. Algunos viajan por el mundo tras el comercio, esperando hacer dinero, mientras que otros están obsesionados con la guerra, sin aprender de los peligros que enfrentan. Hay quienes pasan su vida siendo obedientes a superiores que no aprecian su lealtad. Algunos están atrapados por el deseo de tener la fortuna de otros o el odio hacia su propia situación. Otros nunca están satisfechos, cambiando de opinión constantemente, sin encontrar algo que realmente les guste hacer. Cuando por fin tienen un momento de paz, siguen inquietos, como el mar que no se calma ni cuando deja de soplar el viento. Nunca pueden dejar de lado sus deseos. No solo hablo de quienes tienen problemas evidentes, incluso aquellos que parecen exitosos están atrapados por sus propias circunstancias. ¿Cuántos sufren por tener demasiadas riquezas? ¿Cuántos han arriesgado todo para impresionar con su talento? ¿Cuántos se desgastan buscando placer o intentando complacer a todos los que les rodean? Desde los más pobres hasta los más poderosos, cada uno está atrapado en su propio problema, uno ahoga, otro asiste, otro está en peligro, otro defiende y otro juzga. Cada uno se consume en las luchas de los demás. Si miras la vida de aquellos que todos celebran, notarás que cada uno sigue a otro, pero ninguno se sigue a sí mismo. Algunos se quejan de que los poderosos no les prestan atención, pero si ni siquiera encuentran tiempo para ellos mismos, ¿cómo podrían encontrar tiempo para otros? Quizá alguno, con expresión amable, te escucha y te hace sentir a su lado. Pero tú, ¿alguna vez has hecho el esfuerzo de escuchar y entenderte a ti mismo? Capítulo 3. No eches la culpa a otros por estas obligaciones, porque cuando los buscaste, no era tanto para estar con ellos como para evitar estar contigo mismo. Aunque todas las mentes brillantes del mundo se unieran, no podrían describir lo suficiente esta confusión en las mentes humanas. Nadie deja que otros ocupen su propiedad,
y por una mínima diferencia en las fronteras se pelean con piedras y armas. Pero cuando se trata de su tiempo, no solo dejan que otros lo usen, sino que los invitan a tomar posesión de él. Nadie quiere compartir su dinero, pero muchos regalan su tiempo. Se muestran tacaños con su patrimonio, pero al perder tiempo son demasiado generosos, aunque allí la avaricia estaría justificada. Quisiera llamar a uno de los ancianos, y como tú ya lo eres, habiendo vivido casi 100 años, ven aquí y evalúa tu tiempo. Dime, ¿cuánto te quitaron los acreedores, cuánto los amigos, cuánto el gobierno, cuánto tus familiares, cuánto las discusiones con tu esposa o el castigo de los sirvientes, cuánto el paseo rápido por la ciudad? Añade las enfermedades que tú mismo causaste, suma el tiempo que desperdiciaste en ocio y verás que tienes mucho menos tiempo del que piensas. Recuerda si alguna vez tuviste una meta clara y si pasaste el día haciendo lo que te propusiste. ¿Cuándo usaste el tiempo para ti mismo? ¿Cuándo mantuviste una expresión y ánimo constantes, sin miedo? ¿Qué has hecho para ti en toda tu vida? ¿Cuánto de tu tiempo te robaron el dolor innecesario, la alegría ignorante, la codicia insaciable y las conversaciones sin sentido? Cuando veas cuánto tiempo realmente has dedicado a ti, te darás cuenta de que estás muriendo sin haberlo aprovechado. Capítulo 4. ¿Por qué sucede esto? Vives como si fueras a vivir para siempre, sin darte cuenta de tu fragilidad. No te fijas en el tiempo que ya ha pasado, y lo usas como si tuvieras una fuente inagotable, aunque podría ser que el día que tienes planeado para algo sea el último de tu vida. Tienes miedo como un mortal, pero deseas como si fueras inmortal. Escuchas a muchos decir que, cuando cumplan 50 años, se retirarán para descansar, y que a los 60 dejarán todos sus cargos. Dime, ¿cuándo haces estos planes, qué certeza tienes de que vivirás tanto tiempo? ¿Quién te garantiza que podrás hacer lo que planeas? ¿No te da vergüenza reservarte solo las obras de tu vida para la virtud, dándole solo el tiempo que ya no es útil para nada? Es una idea muy tardía empezar a vivir cuando ya estás al final. Es absurdo ignorar que todos morimos, posponiendo decisiones importantes hasta los 50, comenzando a vivir a una edad a la que pocos llegan. Muchos que están en altos cargos dicen que anhelan la tranquilidad, que la consideran el mayor bien y que, si pudieran, bajarían de esa cima. Saben que, incluso si no tuvieran enemigos que los ataquen, su suerte se puede acabar por sí sola. Capítulo 5. El emperador Augusto, a quien los dioses le dieron más bendiciones que a nadie, siempre deseaba un poco de paz y pedía que lo liberaran del peso de dirigir el imperio. Siempre hablaba de buscar descanso, y con la esperanza de que un día podría vivir para sí mismo, se animaba a seguir trabajando. En una carta al Senado, prometiendo que su descanso no significaría renunciar a su dignidad ni a su gloria pasada, escribió, aunque estas cosas se logran mejor que prometerlas. La alegría de haber alcanzado este momento me ha motivado tanto que, aunque aún me retienen mis éxitos, me consuela y alegra hablar de este descanso. Augusto consideraba la paz tan importante que, aunque no podía alcanzarla, al menos disfrutaba soñando con ella. A pesar de que tenía el control de todo y traía felicidad a muchas naciones, ansiaba el día en que pudiera dejar atrás esa grandeza. Sabía cuánto esfuerzo le costaba mantener todos esos logros y cuántas preocupaciones ocultas había. Primero tuvo que luchar contra sus propios ciudadanos, luego contra sus compañeros y finalmente contra sus propios parientes. Derramó sangre en mar y tierra, enfrentando a Macedonia, Sicilia, Egipto, Siria, Asia y muchas otras provincias. Llevó a sus ejércitos agotados a batallas en el extranjero, pacificó los Alpes y sometió a los enemigos dentro del imperio. Expandió las fronteras más allá del Rin, el Éufrates y el Danubio. Sin embargo, mientras hacía todo esto, en Roma se estaban preparando espadas para asesinarlo, con personas como Murena, Escipión, Lépido y los Egnacios conspirando en su contra.
Apenas deshizo sus planes cuando su propia hija, junto con jóvenes nobles, amenazó su debilitada vejez al ser seducidos por el adulterio. Después de eso, le quedaba una esposa de la que temer, por su relación con Marco Antonio. Estas heridas se sanaban cortando miembros, pero enseguida aparecían otras. Era como un cuerpo lleno de sangre en el que siempre había partes inflamadas. Finalmente, Augusto deseaba paz, y su trabajo encontraba alivio en esa esperanza. Este era el deseo de alguien que podía conceder lo que todos buscaban. Marco Tulio Cicerón, perseguido por Catilina, Clodio, Pompeyo y Craso, algunos enemigos claros y otros amigos poco confiables, sostenía la república mientras se tambaleaba. Sufrió las tormentas junto a ella. Finalmente, apartado, sin encontrar paz en la buena fortuna y con poca paciencia para los malos momentos, llegó a lamentar su famoso consulado, a pesar de que fue justamente alabado. En una carta que le escribió a Ático después de que Pompeyo fue derrotado, mientras su hijo intentaba rehacer el ejército en España, Cicerón le cuenta: ¿me preguntas qué hago aquí? Estoy en mi casa de Tusculano, medio libre. Más adelante, en esa carta, se lamenta del pasado, se queja del presente y desconfía del futuro. Cicerón se llamó a sí mismo medio libre, un título que no le quedaba. Un sabio no es medio libre, disfruta de una libertad completa y sólida. Siendo libre y disfrutando de sus derechos, supera a todos los demás, porque nadie puede dominar a quien tiene control sobre la suerte. Capítulo 6. Livio Druso, un hombre duro y vehemente, intentó cambiar las leyes y corregir los problemas que había dejado Graco. Estaba rodeado de gran apoyo en toda Italia, pero no había previsto cómo terminarían las cosas. No podía cumplir lo que había prometido, ni tampoco tenía la libertad de dar marcha atrás. Se cuenta que dijo que desde niño no había tenido un día de descanso. Se atrevió, incluso antes de quitarse su ropa de niño, a apoyar a los acusados en los juicios, influyendo tanto que cambió algunas decisiones. ¿A dónde crees que llegaría esa ambición tan temprana? Esa valentía acelerada tenía que terminar en un desastre personal y público. Tarde se lamentaba de no haber tenido un día de paz, ya que desde niño había sido rebelde y problemático en los tribunales. No está claro si se suicidó o no, murió por una herida repentina en la ingle, y algunos creen que fue intencional mientras que otros piensan que fue un accidente. No vale la pena enumerar a muchos que, aunque vistos como afortunados por los demás, fueron ellos mismos quienes mostraron la verdad sobre su vida. Estas quejas no los cambiaron ni mejoraron a otros, porque mientras se quejaban, volvían a sus viejos hábitos. Aunque llegues a vivir 1000 años, el tiempo siempre parece corto. Cada siglo consume todo, y por eso esta vida, que ya pasa rápido por naturaleza, desaparece aún más rápido por nuestras decisiones. El tiempo se nos escapa, y no lo evitamos ni lo detenemos, dejándolo ir como si no fuera valioso y pudiera recuperarse fácilmente. Primero señalaría a los que solo se relajan con vino y placer. Estos desperdician su tiempo de la forma más obvia, a diferencia de otros que, por buscar fama o gloria, parecen estar haciendo algo útil. Ya sea avaricia, ira o guerra, todos esos pecan de forma más valiente, mientras que aquellos que solo se preocupan por los placeres son los que más se equivocan. Piensa en cómo pasan el tiempo estas personas, contando, vigilando, temiendo y rindiendo respeto a otros. Considera cuánto tiempo les toma planear sus propios eventos y atender los de otros. O cuánto tiempo gastan en fiestas que ya ven como parte de su trabajo. Te darás cuenta de que ni sus problemas ni sus logros les permiten descansar. Hay un principio comúnmente aceptado: ninguna de sus acciones puede ser acertada, ni siquiera su elocuencia o sus artes. Una mente ocupada no puede concentrarse en cosas importantes, sino que las deja pasar como si no fueran valiosas. La gente ocupada tiene menos control sobre su propia vida, porque vivir bien es una habilidad complicada. Capítulo 7.
En otras artes hay muchos expertos y algunas son tan fáciles que hasta los niños las aprenden. Pero vivir es una habilidad que hay que estudiar toda la vida. Lo más importante es que durante toda tu vida tienes que aprender a morir. Muchos grandes hombres, dejando atrás riquezas, responsabilidades y distracciones, se dedicaron a dominar el arte de vivir hasta el final de sus días. Muchos de ellos murieron admitiendo que todavía no lo habían logrado. ¿Cómo entonces podrían lograrlo quienes no lo estudian? Créeme, es cosa de personas sabias no dejar que les roben ni un segundo de su tiempo. Así, su vida se vuelve larguísima, porque todo ese tiempo fue para ellos, sin desperdiciarlo en ocio. No dejaron que otros se lo quitaran porque no encontraron nada tan valioso como su propio tiempo. Fueron muy cuidadosos con él y, por eso, siempre les alcanzó. Pero les falta tiempo a los que dejan que otros lo tomen. No creas que no saben que esto les pasa. A muchos que están atrapados en su felicidad falsa los escucharás quejarse entre sus ayudantes, en medio de sus obligaciones y en sus miserias honrosas de que no se les permite vivir. ¿Cómo podría permitírseles? Cada persona que se te acerca te aleja de ti mismo. ¿Cuántos días te ha quitado alguien que estaba en problemas o alguien que fingía estar enfermo para que le ayudaras? ¿Cuántos días te quitó un amigo influyente que te tiene cerca solo para aparentar? Haz una revisión y cuenta los días que realmente has tenido para ti. Aquel que llegó al consulado que tanto buscaba, ahora solo piensa, ¿cuándo terminará este año? Otro, que está encargado de las fiestas y pensaba que era un honor tener ese trabajo, ahora dice, ¿cuándo me libraré de este problema? Incluso el abogado más popular, que llena la sala del tribunal con gente que viene a escucharlo, se pregunta, ¿cuándo se acabará este caso? Todos apresuran su vida, deseando el futuro y odiando el presente. Pero el que usa bien su tiempo, el que organiza sus días para que le sirvan, no teme ni anhela el futuro. ¿Qué podría preocuparle? Ya ha experimentado todo, y deja que la suerte decida el resto, sabiendo que su vida ya está a salvo. Puede que se le añada algo, pero nada le será quitado. Como un estómago que ya está lleno, pero aún puede disfrutar de un poco más de comida sin necesitarla. Capítulo 8. No pienses que alguien ha vivido mucho solo porque tiene canas y arrugas. Estar mucho tiempo en el mundo no significa haber vivido bien. ¿Dirías que un navegante ha viajado mucho si, tras zarpar, las tormentas lo hacen dar vueltas en el mismo lugar? Aunque haya sufrido, no viajó lejos. Me sorprende ver a gente que pide más tiempo y a otros que se lo dan con facilidad. Se enfocan en lo que quieren hacer con ese tiempo, pero no en el tiempo en sí. Creen que no tiene valor porque no se puede ver ni tocar y lo tratan como algo sin importancia. Algunas personas reciben pagos por su trabajo, esfuerzo y dedicación, pero nadie parece valorar el tiempo. Lo desperdician como si fuera gratis. Obsérvalos cuando están enfermos o enfrentando la muerte, se aferran a los médicos, ofreciendo toda su fortuna por unos días más de vida. Si pudiéramos saber cuántos años nos quedan, aquellos que tienen poco tiempo se preocuparían y tratarían de no desperdiciarlo. Es fácil organizar lo que es seguro, incluso si es poco. Pero deberías cuidar más lo que no sabes cuándo se terminará. Aunque no entiendan el valor del tiempo, saben que es importante. A veces le dicen a sus seres queridos que les darían parte de sus años. Sin darse cuenta, les están dando tiempo al perder el suyo. Como no saben cuánto han perdido, toleran más esa pérdida. Nadie puede devolverte los años, ni siquiera devolverte a ti mismo. El tiempo sigue adelante sin retroceder, sin hacer ruido, y no se detiene. No se extiende por órdenes de los reyes ni por el apoyo del pueblo. Desde el primer día, avanza según su naturaleza, sin detenerse. ¿Qué significa esto para ti? Que mientras estás ocupado, la vida pasa rápido. La muerte llega y, quieras o no, tendrás que dejar todo para afrontarla. Capítulo 9.
¿Crees que alguien, incluso los que se consideran sabios, puede vivir más tranquilo si es más cuidadoso? Organizan su vida cambiando y volviendo a cambiar, planeando todo a largo plazo. Pero pierden la vida al postergar. El primer día se nos escapa y mientras pensamos en el futuro, perdemos el presente. La esperanza en lo que sucederá mañana estorba la vida, porque dependes de algo que aún no llega. Al centrarte en lo que está en manos del destino, pierdes lo que está en tus propias manos. ¿En qué te estás enfocando? Todo lo que viene es incierto. Vive ahora mismo y recuerda que el gran poeta, como si hablara con sabiduría divina, escribió este verso: el mejor día de la juventud es el primero que se escapa de los mortales. ¿Por qué te demoras? El tiempo se va si no lo aprovechas y aunque lo uses, igual pasa rápido. Debes contrarrestar su velocidad usando bien cada momento, como quien recoge agua de un arroyo rápido antes de que se seque. El consejo no es llamar buena a una edad completa, sino a cada día vivido plenamente. Capítulo 10. Entonces, ¿cómo, con el tiempo pasando tan rápido, puedes intentar planificar meses y años a tu antojo? El poeta te habló directamente al referirse al día que se escapa. No hay duda de que el primer buen día se les va volando a los hombres ocupados y desafortunados, cuyos pensamientos inmaduros son aplastados por la vejez, que llega sin que estén preparados. No se anticiparon a ello y, de repente, la vejez los atrapó, sin darse cuenta de que se acercaba con cada día que pasaba. Es como los caminantes que, distraídos con una conversación, lectura o reflexión, no se dan cuenta de que llegaron a su destino hasta que ya están allí. Así, este viaje constante y rápido de la vida, en el que avanzamos tanto dormidos como despiertos, solo lo perciben los que están ocupados cuando ya ha terminado. Capítulo 11. Si tuviera que demostrar con ejemplos y argumentos lo que he dicho, encontraría muchos que prueban que la vida de quienes están ocupados es muy corta. Fabiano, un filósofo antiguo, solía decir que hay que luchar contra las pasiones con fuerza, no con sutileza. Hay que enfrentarlas con golpes fuertes, porque pequeñas escaramuzas no las desbaratan. Para que se den cuenta de sus errores, no es suficiente sentir pena por ellos, hay que enseñarles. La vida se divide en 3 tiempos: presente, pasado y futuro. El presente es muy corto, el futuro es incierto y el pasado es seguro. Nadie puede cambiar el pasado, ya que el destino perdió su control sobre él. Sin embargo, quienes están ocupados no disfrutan el pasado porque no tienen tiempo para reflexionar sobre él. Y cuando lo hacen, es desagradable recordar lo que hicieron mal, así que no se atreven a pensar en ello. Aquellos que regularon sus acciones con una conciencia limpia disfrutan mirando al pasado. Pero aquellos que, por ambición, desearon muchas cosas, despreciaron con arrogancia, lograron sus objetivos con violencia, engañaron o robaron por avaricia, temen pensar en sus propios recuerdos. El pasado es algo valioso y delicado. Ya no puede ser afectado por las circunstancias humanas ni por el destino. No lo inquietan la pobreza, el miedo o la enfermedad. Nadie puede quitártelo, porque es tuyo para siempre, libre de preocupaciones. El tiempo presente está hecho de momentos breves, apenas instantes. Pero el tiempo pasado siempre estará disponible cuando quieras, permitiendo que lo recuerdes y examines a tu antojo. Sin embargo, aquellos que están ocupados no tienen tiempo para reflexionar sobre él. Solo las mentes tranquilas y serenas pueden hacerlo. Las personas que están distraídas y ocupadas viven como si estuvieran bajo un yugo, sin poder mirar atrás ni a sí mismas. Se ahogan en su propio ajetreo, y aunque les des más tiempo, no les sirve si no reservan algo para sí. No importa cuánto tiempo tengan, no pueden conservarlo, su mente está llena de agujeros que lo dejan escapar. El tiempo presente es tan corto que algunos piensan que ni siquiera existe, porque siempre está en movimiento. Se va tan rápido que desaparece antes de que te des cuenta.
Es como el movimiento continuo de las estrellas, que nunca se detiene. Los ocupados solo pueden experimentar este presente fugaz, que se les escapa mientras están distraídos con otras cosas. Capítulo 12. ¿Quieres saber lo poco que algunos viven? Fíjate en cuánto quieren seguir viviendo. Los ancianos frágiles piden unos pocos años más, como si con su deseo engañaran al destino. Pretenden ser más jóvenes, creyendo la mentira. Pero cuando algo les recuerda su mortalidad, no mueren como quienes se despiden de la vida, sino como si fueran expulsados de ella. Gritan que no supieron vivir, y que si sobreviven a esa enfermedad, lo harán con más calma. Ahí se dan cuenta de que trabajaron en vano para obtener cosas que no disfrutarán, y que todo su esfuerzo fue perdido. ¿Pero qué impide que aquellos que no están atrapados en sus responsabilidades vivan mucho tiempo? No desperdician ni un momento, no le dan nada al azar, no pierden nada por descuido o regalos, y todo lo que hacen les da frutos. Así, incluso una vida corta puede ser suficiente. Por eso, cuando el último día llega para el sabio, avanza hacia la muerte sin miedo. ¿Te preguntas a quiénes llamo ocupados? No me refiero solo a los que trabajan tanto que hay que abrirles paso con perros, que consideran un honor ser empujados por sus seguidores y una deshonra no tener compañía, ni a los que salen de su casa para golpear puertas ajenas, ni a los que obtienen ganancias dudosas con su puesto. Algunos parecen estar en ocio, en su aldea o en su cama, pero aún en soledad se molestan a sí mismos. Así que no podemos decir que tienen una vida tranquila, sino un ocio que los mantiene ocupados. Capítulo 13. ¿Llamarías desocupado a alguien que pasa el día limpiando con cuidado sus objetos de Corinto o quitando el óxido de monedas antiguas? ¿O al que se sienta a observar peleas juveniles en el Coliseo? Desafortunadamente, nos afectan vicios que no solo son romanos. ¿Qué hay de aquellos que organizan a sus esclavos por edad y color o premian a los ganadores de luchas? También están los que pasan horas con el barbero, discutiendo cada detalle mientras se cortan el pelo, asegurándose de que cada mechón quede perfecto. Se enojan si el barbero corta un poco más de lo que querían o si algún cabello no encaja en el estilo deseado. ¿Quién de ellos no preferiría arruinar la paz de la República antes que el peinado de su cabeza? Algunos pasan más tiempo arreglándose el pelo que cuidando del imperio, valorando más su apariencia que su honestidad. A estos los llamas desocupados, cuando están tan ocupados entre el peine y el espejo. Luego están los que dedican su tiempo a cantar y tocar melodías artificiales, deformando la voz que la naturaleza les dio. También hay quienes pasan el día marcando versos con los dedos. Incluso cuando se enfrentan a cosas serias, suenan como si hubiera una música secreta en sus cabezas. Ninguno de ellos tiene tiempo libre, solo trabajos inútiles. Tampoco cuentes sus banquetes como tiempo de ocio. Se preocupan tanto por cómo se verá la mesa, cómo se repartirán los platos y qué tan rápido responderán los sirvientes a las señales. Todo lo hacen para parecer detallistas y generosos, sin poder comer o beber sin un toque de ambición. Tampoco son desocupados aquellos que se hacen llevar de un lado a otro en silla o litera. Otro les dice cuándo bañarse, cenar o descansar. Su mente es tan perezosa que no saben por sí mismos si tienen hambre. Una vez, a un hombre lo sacaron del baño y lo sentaron en una silla. Preguntó si estaba sentado. ¿Crees que este tipo de persona sabe si está vivo o si tiene tiempo libre? No sé si compadecerme de que no lo supiera o si lo fingía. Ignoran muchas cosas y fingen ignorancia en otras. Creen que no saber lo que hacen es señal de felicidad. Los poetas pueden exagerar sus críticas, pero hay más vicios de los que inventan. Vivimos en una época en la que muchos se han vuelto tan dependientes del placer que ni siquiera pueden decir si están sentados sin preguntarle a otro. Capítulo 14. No puedes llamar ocioso a alguien así, más bien, está enfermo o incluso muerto. Una persona ociosa sabe cómo aprovechar su tiempo.
Pero alguien que necesita que otros le digan qué hacer no está realmente vivo. ¿Cómo podría controlar su tiempo? Sería demasiado mencionar a todos los que pasan su vida en juegos, ajedrez, deportes o simplemente tomando el sol. No son ociosos, sino atrapados en sus placeres. Tampoco hay duda sobre aquellos que se ocupan en estudios inútiles. Se esfuerzan mucho pero no logran nada. Los griegos investigaban cosas como cuántos remeros tenía Ulises, cuál libro se escribió primero, si la Ilíada o la Odisea, o si ambos eran del mismo autor. Preguntas que, incluso si se responden, no son útiles y no dan una buena impresión. Ahora, esta curiosidad por lo innecesario también ha afectado a los romanos. Hace poco escuché a un sabio decir que Druilo fue el primero en ganar una batalla naval y que Curio Dentado fue el primero en llevar elefantes a un desfile de victoria. Aunque esta información no sea útil, puede ser entretenida. Perdonemos a los que investigan quién animó primero a los romanos a navegar. Fue Claudio Candex, llamado así porque Candex se refería a la unión de varias tablas, y esas tablas se llamaban códices. Los barcos que llevaban suministros se llamaban caudicatas. También podemos saber que Valerio Corvino fue el primero en conquistar Mesina y el primero de su familia en llamarse Mesala, un nombre que cambió con el tiempo. ¿Permitirías descubrir si Lucio Sila fue el primero en soltar leones en el Coliseo para que los arqueros los mataran? Tal vez, pero ¿de qué sirve saber que Pompeyo fue el primero en soltar 18 elefantes en el Coliseo para luchar con criminales? El líder de la ciudad, que tenía una buena reputación, consideró que estas fiestas eran dignas de recordar, aunque involucraran matar hombres de una forma cruel. Sería mejor que olvidáramos estas cosas para que ningún poderoso intente repetir esa inhumana vanidad. Capítulo 15. La felicidad puede cegar por completo el entendimiento humano. Quien creía ser superior a la naturaleza fue el que arrojó a tantos hombres desgraciados a bestias de otros lugares, que provocó peleas entre animales desiguales y que hizo que el pueblo romano masacrara a muchos más. Este mismo hombre, engañado por la traición de Alejandría, terminó quitándose la vida con ayuda de un esclavo, demostrando que su arrogancia era inútil. Volviendo al tema, hay otros ejemplos de esfuerzo inútil. Un sabio decía que Metelo, al triunfar sobre los cartagineses en Sicilia, fue el único romano que desfiló con 120 elefantes cautivos. Y que Sila fue el último en extender el perímetro de las murallas, algo que los romanos solo hacían cuando ganaban nuevos territorios en Italia. Saber estas cosas es más útil que debatir si el monte Aventino está dentro o fuera de la muralla. Unos dicen que está fuera porque la plebe se retiró allí, o porque Remo no tuvo buenos augurios en esa colina. Otras historias son inventadas o se parecen a leyendas, y aunque las cuenten con buena fe, ¿qué problema resuelven? ¿Qué deseos frenan? ¿A quién hacen más justo o generoso? Nuestro Fabiano solía decir que dudaba si era mejor no ocuparse de ciertos estudios o quedar atrapado en ellos. Solo los que se liberan para abrazar la sabiduría encuentran paz, porque no solo aprovechan su tiempo, sino que ganan todas las épocas pasadas. Si no somos ingratos, debemos admitir que los antiguos filósofos y científicos trabajaron para nuestro beneficio y guiaron nuestras vidas. Gracias a su esfuerzo, podemos aprender sobre cosas grandiosas. Ningún siglo nos está cerrado, todos están a nuestro alcance. Si tienes el coraje de ir más allá de los límites humanos, tendrás todo el tiempo del mundo para explorar. Podrás discutir con Sócrates, debatir con Carneades, encontrar calma con Epicuro, superar tus debilidades con los estoicos o seguir la naturaleza con los cínicos. Podrás unirte a la sabiduría de todas las épocas. Entonces, ¿por qué en este corto tiempo no nos entregamos completamente a estas ideas que son inmensas, eternas y compartidas por los más sabios? Aquellos que pasan de un trabajo a otro, molestándose a sí mismos y a otros, cuando lleguen al límite de su locura, habrán tocado a las puertas de todos los funcionarios, visitando a quien puedan en esta enorme ciudad.
Pero ¿cuántos encontrarán que les rechacen por su mal humor, lujuria o falta de respeto? ¿Cuántos los harán esperar solo para evitarlos después con una excusa? Muchos se escapan por puertas traseras para no enfrentar a quienes están esperando. Otros, medio dormidos o aún ebrios de la noche anterior, les responden con un bostezo arrogante, apenas abriendo los labios, mientras saludan a quienes pasaron la noche despiertos solo para poder verlos. Los que se consideran verdaderamente ocupados son los que cuentan entre sus amigos a Zenón, Pitágoras, Demócrito, Aristóteles, Teofrasto y otros grandes sabios. Ninguno de ellos estará demasiado ocupado para hablar contigo. Te harán sentir más feliz y en paz contigo mismo, y no dejarán que te vayas con las manos vacías. Ellos siempre están disponibles, de día y de noche. Ninguno te forzará hacia la muerte, pero todos te enseñarán cómo afrontarla. No perderás tus años con ellos, al contrario, te darán parte de los suyos. Su compañía no será peligrosa ni costosa, sino una fuente de valiosa sabiduría. Capítulo 16. Al hablar con los grandes pensadores, obtendrás el conocimiento que quieras y mientras más saques, más recibirás. Qué felicidad y respeto le esperan a quien se acoge a su protección. Tendrás con quien hablar de temas grandes y pequeños, a quien consultar cada día, escucharás verdades sin insultos, elogios sin adulación y encontrarás un modelo a seguir. No podemos elegir a nuestros padres porque la suerte nos los da, pero con tantas familias de mentes brillantes, puedes elegir a cuál quieres unirte. No solo serás adoptado en nombre, sino también para disfrutar de sus conocimientos, que se comparten generosamente y crecen al ser compartidos. Estos sabios te abrirán el camino hacia la eternidad, colocándote en un lugar del que nadie te puede derribar. Esta es la única forma de extender nuestra mortalidad, o mejor aún, convertirla en inmortalidad. Los honores y las construcciones creadas por la ambición se desmoronan rápido, y el tiempo destruye incluso lo que él mismo consagra. Solo la sabiduría es invulnerable. Ni el presente ni el futuro la borrarán, y el tiempo solo la hace más respetada. La envidia se enfoca en lo cercano, pero admiramos más lo lejano. Así, el sabio vive una vida amplia. No está limitado como los demás, y es libre de las leyes humanas. Todos los tiempos le sirven, recuerda el pasado, aprovecha el presente y planea el futuro. Esta combinación de todos los tiempos hace que su vida sea larga. Pero quienes olvidan el pasado, no se ocupan del presente y temen el futuro, terminan dándose cuenta demasiado tarde de que pasaron mucho tiempo haciendo cosas que realmente no importan. Capítulo 17. No creas que alguien ha tenido una vida larga solo porque a veces pide la muerte. Su imprudencia los atormenta con emociones inconstantes. Tienen tanto miedo de la muerte que desean morir. Quejarse de que los días y las horas son largos no significa que hayan vivido mucho. Si alguna vez están desocupados, no saben qué hacer con el tiempo libre. Por eso buscan trabajo rápidamente, considerando que el tiempo libre es un peso. Es como aquellos que esperan ansiosamente el día de los juegos o espectáculos. Quieren que pasen rápido los días hasta esa fecha y encuentran pesada la espera. Pero, cuando llega ese día, lo encuentran demasiado corto y apresurado porque no son consistentes en lo que desean, saltando de una cosa a otra. Para ellos, los días son molestos, no largos. Y las noches les parecen cortas, ocupadas en placeres o en embriaguez. Esto inspiró a los poetas a crear mitos, como el de Júpiter duplicando las horas de la noche para disfrutar el adulterio con Alcmena. Atribuirle los vicios a los dioses solo alienta a las personas a justificarlos. Para quienes valoran tanto las noches, ¿no les parecerán siempre demasiado cortas? Desperdician el día esperando la noche y temen la llegada del día siguiente. Incluso sus placeres están llenos de miedo e inquietud, pues saben que durarán poco. Por eso los reyes a veces lloran su poder, aterrorizados por lo que les espera.
El arrogante rey de Persia extendió su ejército por tierras inmensas, llorando al pensar que dentro de 100 años ninguno de esos jóvenes soldados estaría vivo, olvidando que él mismo sería quien los llevaría a una muerte temprana, ya sea en tierra o en el mar, en la batalla o en la retirada. Aún así, temía el 100º año. Capítulo 18. Sus placeres están llenos de miedo porque no se basan en algo sólido y, con la misma frivolidad con la que empezaron, se desmoronan. ¿Qué opinas de esos momentos que incluso ellos consideran miserables, cuando ni siquiera los periodos en que parecen más elevados y exitosos son realmente estables? Incluso las mayores riquezas traen angustia, y nunca debes confiar en la fortuna, especialmente cuando parece estar a tu favor. Para mantener la buena suerte, necesitas más suerte y esperas que las cosas sigan saliendo bien. Todo lo que depende de la fortuna es inestable, y cuanto más alto subes, más fácil es caer. Lo que amenaza con derrumbarse nunca puede darte placer. Por eso, la vida es corta y desafortunada para aquellos que se esfuerzan mucho para conseguir lo que luego les cuesta aún más mantener. Luchan para obtener lo que quieren y, cuando lo logran, lo poseen con ansiedad. No se preocupan por el tiempo que nunca volverá. A las viejas ocupaciones les siguen nuevas, una esperanza despierta otra y una ambición lleva a la siguiente. Nuestras propias preocupaciones nos atormentan, pero también nos afectan las de otros. Termina una tarea y empieza otra. Dejan de ser fiscales y se convierten en jueces, dejan la judicatura y pasan a ser contadores. Envejecen como abogados de propiedades ajenas y terminan atrapados con las suyas. Mario dejó la milicia y fue cónsul. Quincio trató de evitar la dictadura, pero lo sacaron del arado para gobernar. Escipión fue a la guerra en África, demasiado joven para una empresa tan grande, pero regresó victorioso. Fue el orgullo de su consulado y el respaldo del de su hermano. Lo habrían elevado al nivel de Júpiter si él no lo hubiera impedido. Sin embargo, las sediciones internas lo acosaron y aunque rechazó honores cuando era joven, al final fue consumido por la ambición del exilio. Siempre habrá algo que te preocupe, ya sea bueno o malo. Las preocupaciones cierran la puerta a la paz, siempre deseada pero nunca alcanzada. Capítulo 19. Aléjate del resto, querido Paulino, y busca un lugar más seguro para refugiarte. No te dejes arrastrar por la vejez. Recuerda los mares que has navegado, las tormentas que has sufrido y las que, siendo problemas de todos, has hecho también tuyas. Tu virtud ha brillado en tiempos difíciles y llenos de trabajo, pero ahora es momento de ver qué puede lograr en la calma. Es justo que hayas dedicado la mayor parte de tu vida a la República, pero guarda algo de tiempo para ti. No te llamo a descansar sin hacer nada o a buscar placeres banales, porque eso no es encontrar la paz. Encontrarás trabajos más importantes en la tranquilidad. Administraste los recursos del imperio con tanto cuidado como si fueran tuyos, ganando el amor de un puesto que normalmente atrae odio. Pero créeme, es más seguro comprender tu vida que gestionar las reservas públicas de trigo. Usa tu energía para algo más grande y más noble. Tu dedicación a las ciencias desde joven no fue para cuidar montones de trigo. Hay otros que pueden hacerlo con esmero. Para llevar cargas, los burros son mejores que los caballos nobles, cuya rapidez y gracia no deben ser frenadas. Además, piensa en lo estresante que es este trabajo. Tu puesto es como el estómago humano, no razona ni se calma fácilmente. Cuando la gente tiene hambre, no escucha razones. Días después de la muerte de Cayo César, cuando el pueblo romano tenía provisiones solo para una semana, la escasez de alimentos fue el mayor problema. Imitar a un rey extranjero con una arrogancia desafortunada solo trajo hambre y la ruina de todo. Imagina el miedo de los encargados del trigo público, esperando enfrentarse a armas, piedras y fuego. Ocultaron sus temores para no causar pánico, ya que algunas enfermedades se curan mejor sin que el enfermo las conozca.
Muchos han muerto por enterarse demasiado tarde de su gravedad. Capítulo 20. Concéntrate en estas cosas más tranquilas, seguras y elevadas. ¿Crees que es lo mismo cuidar el trigo para que no se dañe y tenga el peso correcto que explorar las cuestiones más sagradas y sublimes? Con ellas puedes alcanzar la naturaleza de los dioses. ¿Y qué alegría, estado o destino espera a tu alma cuando dejemos nuestros cuerpos? Piensa en lo que mantiene a la tierra, eleva el fuego y mueve las estrellas. ¿Quieres dejar lo terrenal para entender lo superior? Ahora, mientras tienes energía, debes buscar lo mejor. En esta forma de vida, te esperan la ciencia, el amor por la virtud, el olvido de los placeres superficiales y el arte de vivir y morir, junto con una paz suprema. La vida de los ocupados es difícil, pero la de aquellos que ni siquiera controlan su trabajo es mucho peor. Duermen, caminan y comen según la voluntad de otros. Incluso amar u odiar lo hacen por órdenes. Si quieren saber lo corta que es su vida, que piensen en cuánto de su tiempo ha sido suyo. Cuando veas a los que pasan de un cargo a otro, ganando fama en los tribunales, no los envidies. Todo eso se logra sacrificando la vida, para que su consulado dure un solo año mientras destruyen todos los demás. Algunos envejecen mientras luchan por llegar a la cima de la ambición, otros, tras alcanzar los más altos cargos con malas acciones, se dan cuenta de que todo su esfuerzo fue solo para llenar su epitafio. Otros llegan a una vejez cansada, aún tratando de afrontar nuevos retos como si fueran jóvenes. Capítulo 21. Es triste cuando alguien muere siendo mayor, atrapado en problemas legales ajenos y buscando la aprobación de la multitud ignorante. Es lamentable morir en medio del trabajo, agotado por vivir pero no por trabajar. Y es triste el enfermo que, al estar enfrascado en sus cuentas, provoca la risa del ambicioso heredero. Déjame contarte una historia. Había un anciano llamado Turanio, que era muy trabajador. El emperador Cayo César lo jubiló como administrador a los 90 años, aunque él no lo pidió. Se tiró en la cama y pidió a su familia que llorara su descanso como si hubiera muerto. La casa entera lloró por la pérdida del trabajo de su dueño, y no pararon hasta que le devolvieron su empleo. Así valoraba morir trabajando. Muchas personas piensan así, porque su deseo de trabajar dura más que su fuerza. Siguen luchando contra su debilidad física sin otra queja de la vejez que el no poder trabajar. La ley no obliga a un soldado a servir después de los 50 años ni a un senador a trabajar tras los 60. Pero a la gente le cuesta más darse a sí misma un descanso que obedecer la ley. Mientras unos cargan a otros, se roban la paz entre ellos y llevan vidas sin sentido ni crecimiento espiritual. Nadie piensa en la muerte. Todos alargan sus esperanzas y algunos hasta planean su legado más allá de la vida, como costosos mausoleos, inscripciones y exequias ambiciosas. Pero ten en cuenta que estas muertes se reducen a velas y cirios, como si fueran funerales de niños.